¿Por qué este baile se llama Lindy Hop? ¿Y qué significa Lindy Hop? Vamos a analizar primero los dos términos por separado. ¿Qué significa Lindy? En español, Lindy puede sonar parecido a lindo, pero no tiene nada que ver. Lindy fue el apodo de Charles Lindbergh, un piloto que en 1927 cruzó el Atlántico en su avioneta, convirtiéndose en una celebridad. Pero aquí viene un dato curioso y algo perturbador. Años después de su hazaña, Lindbergh simpatizó con el nazismo y defendió la eugenesia. De hecho, recibió una medalla de parte de Hitler. Así que no parece la mejor elección para nombrar un baile afroamericano. Pero no nos adelantemos. Como veremos en un momento, los creadores del Lindy Hop no pretendían homenajear a Charles Lindbergh. ¿Y qué significa hop? Hop significa salto en inglés. Esto ha llevado a algunos a pensar que el Lindy Hop se baila dando saltitos. Pero no es así. Más allá de las acrobacias, el Lindy Hop original, el de Harlem, era un baile bastante técnico y fluido. Como explica el historiador Marshall Stearns, a diferencia del Charleston de los años 20, que se bailaba más verticalmente, el Lindy Hop era música swing coreografiada y tenía un movimiento más suave y horizontal. Conviene aclarar que cuando pioneros como Norman Miller o Frankie Manning hablaban del bounce, no se referían a bailar rebotando hacia arriba y hacia abajo. De hecho, si ves filmaciones de los pioneros, verás que no rebotaban de forma notable, y mucho menos hacia arriba, y que muchos reducían su bounce al mínimo. La idea de que el rebote hacia arriba y hacia abajo es esencial para el Lindy Hop proviene de ciertos ejercicios que crearon las escuelas modernas y, de acuerdo a historiadores como Margaret Batiuchok, habría sido exagerado por los bailarines blancos de décadas posteriores. En realidad, hop no remite a ninguna técnica de baile, sino al salto o vuelo que hemos mencionado antes. Si Lindy Hop significa literalmente el vuelo que hizo Charles Lindbergh, ¿por qué un baile afroamericano nacido en Harlem adoptaría este nombre? Según el historiador Harry Heinila, en los años 20 existieron otros bailes llamados Lindy Hop, la mayoría creados por blancos, antes de que el Lindy Hop de Harlem fuera creado. No fue hasta 1928, durante un concurso de baile, que George Snowden y Matty Purnell se separaron accidentalmente y decidieron improvisar algunos pasos para volver a juntarse, creando la esencia del Lindy Hop. Al público le encantó y pidió que lo repitieran. Pero de acuerdo a Terry Monaghan, parece probable que George y Matty quisieran llamar a su invención Walk That Broad y no Lindy Hop. Según la prensa de la época, Walk That Broad era un fantástico conglomerado de pasos de su propia invención. Esto podría hacer referencia a las innovaciones del Lindy Hop, como la posibilidad de improvisar en pareja durante el momento de separación de los bailarines, lo que hoy llamamos swing out. En otros recortes de prensa se menciona que George y Matty también bailaban el Lindbergh Hop, que según algunos estudiosos se convertiría después en el Lindy Hop. Sin embargo, personal del Savoy afirmaba que el Lindbergh Hop no era el Lindy Hop que llegó después, sino un baile diferente. Entonces, ¿por qué el nombre cambió de Walk That Broad a Lindy Hop? Nadie lo sabe con certeza, pero parece que esto sucedió unos meses después de su creación, en septiembre de 1928, sin que sepamos quién o por qué lo rebautizó. Es improbable que los habitantes de Harlem quisieran homenajear a Lindbergh o sus aventuras. Trascendiendo el nombre que quedó para la posteridad, fue una revolución que rompía con los roles de género tradicionales y permitía que ambos bailarines fueran creativos e improvisaran, aunque bailaran en pareja, rompiendo los moldes de los bailes de salón tradicionales. Después de su creación surgieron otros mitos sobre el nombre. Uno de los más conocidos dice que George Snowden estaba bailando cuando exclamó «Volamos como lo hizo Lindy», y que de ahí vendría el nombre de Lindy Hop. Aunque Frankie Manning menciona esta anécdota en su autobiografía, lo cierto es que esto habría sucedido muchos años antes de que él llegara, así que posiblemente solo repetía lo que había escuchado. Además, las investigaciones de los Stearns sugieren que si Snowden no rechazó del todo esta historia, fue para tratar de conservar su papel en la creación del baile, que no siempre ha sido reconocido. Otra versión extendida afirma que un periódico publicó el titular Lindy Hops Over the Atlantic, y que de ahí se habría tomado el nombre. Pero no hay evidencia de que tal titular existiera o de que algún titular parecido
hubiera influido en Snowden. En todo caso, estas dos versiones míticas han llegado a nuestros días. Las versiones simples y románticas de una historia tienden a perdurar, mientras que la historia real tiene detalles y problemas en los que no solemos profundizar. Entonces, hasta la fecha, ¿por qué este baile se llama Lindy Hop? Sigue siendo un misterio. Lo que realmente importa es que los bailarines de Harlem crearon el baile jazz en pareja más fantástico e influyente de la historia. Hoy en día, el nombre Lindy Hop está disociado de su origen y de la polémica figura de Charles Lindbergh. De hecho, en una especie de justicia poética, muchas personas sabemos lo que es el Lindy Hop, pero pocos saben quién fue Lindbergh. Lo importante no es la etiqueta, que solo es un nombre pegadizo, como podría tener cualquier otro, sino reivindicar la historia de los pioneros que lo crearon. Y eso es todo. Recuerda que en este vídeo resumimos una historia muy compleja cuyo estudio sigue en curso. Te remitimos a los enlaces que dejamos abajo y a los trabajos del historiador Harry Heinila, a quien agradecemos su colaboración, que continúa investigando y revelando nuevos datos sobre este tema fascinante. Y eso es todo. Hasta que afloren nuevas evidencias, no voy a dar más la chapa con este tema. Gracias por acompañarme en este proyecto de difusión de la cultura y la historia de los bailes jazz y hasta el próximo vídeo.